Hola hermanos, el día de hoy 10 de octubre del 2023 es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Les pido mil disculpas. Ayer pues yo dije semana 26, bien la semana 27. Ando un poco atrasado, ustedes podrán darse cuenta que me puede ocurrir. Aunque el domingo dije que era el domingo 27, pero ya el lunes ya volví a las andadas y dije lunes de la 26ª semana. En fin, martes de la 27ª semana. No tenemos memoria obligatoria. Hoy es día de Santo Tomás de Villanueva. Tomás de Villanueva se trata de un personaje muy interesante, arzobispo de Valencia contra su voluntad. Él había nacido en Fuenllana, en la provincia de Ciudad Real, en España, en la zona de Castilla-La Mancha. Era hijo de don Tomás y de doña Lucía. Él era Tomás García Martínez, era su nombre. Y fíjense, pues era de una familia acomodada, su mamá lo educó muy bien en el tema de las virtudes, el amor a la Virgen y esto, y su papá lo formó para que fuera caritativo. Pero fíjense, y siempre se le llamó así, el obispo de los pobres se le llamaba. Pero no se trata únicamente de que era una persona asistencialista, no es que daba limosna, sino que sencillamente ayudaba a los pobres y luego les ayudaba también a encontrar trabajo para que así pudieran desarrollarse. Y dicen que de niño, de muy pequeño, incluso de repente aparecía desnudo porque había regalado su ropa, porque se la había entregado a la gente y ahí aparecía el pobre en paños menores, pero era ese el sentido, ¿no? Y ya les digo, se traslada la familia a vivir a, como les diría, a Villanueva de los Infantes. Entonces por eso él, y como ahí fue donde él se formó, él siempre dijo que era de ese pueblo. Entonces por eso se le conoce como Santo Tomás de Villanueva. Pero vamos, no era de ahí, era de Fuenllana. Pero insisto, ahí vivió prácticamente toda su juventud y entonces por eso ahí fue donde estudió las primeras letras, estuvo en la Universidad de Alcalá. Y luego se hace agustino, o sea, se hace agustino Recoleto, y será ordenado sacerdote, había nacido en 1486 y va a ser ordenado sacerdote en 1516, toma el hábito, ya en el convento de San Agustín en la ciudad de Tormes, y luego profesa como religioso en noviembre de 1517, fíjense, en la misma época en la que pues aquel Martín Lutero, que era también agustino, hace las 95 tesis son colocadas ahí. Bueno, igual, es una cosa que no. En 1518 fue ordenado sacerdote y ya les digo, una vida pues entregada ahí en la orden de San Agustín. Lo nombraron prior en varios lugares, en Salamanca, en Burgos, fue visitador provincial y bueno, además fue confesor del emperador Carlos I o Carlos V, depende de donde lo vea usted, si desde Alemania o desde España. Y el tema es que ahí viene el punto, ¿no? El rey le había pedido que fuera arzobispo en Granada. Él dijo que no, se resistió. Dicen que parece ser que hubo un error en el secretario, digamos que está, y lo mandaron de arzobispo a Valencia. Y él dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Pero aceptó finalmente a regañadientes porque había que obedecer. Y entonces para 1544 es nombrado arzobispo en Valencia. Fíjense, hay un detalle aquí que es un elemento que tenemos siempre que considerar. En esta época, y una de las cosas que la Reforma Católica, no la Reforma Protestante, no, la Reforma Católica, y nada de contrarreforma, por favor, quítense esa palabra. Ok, la Reforma Católica estaba llevando adelante, y él va a ser un modelo en eso, que los obispos estuvieran realmente en sus diócesis, que los obispos realmente sirvieran en la diócesis donde habían sido nombrados. Y él, gracias a Dios, junto con un excelente obispo auxiliar que tuvo, pues llevaron adelante una reforma estructural bella ahí en Valencia. Y sobre todo su cuidado de los pobres, la educación de los sacerdotes. Él era un buen teólogo, era un místico. Se cuenta que en algunos momentos entraba en éxtasis durante la misa, durante la Santa Misa, sencillamente se transportaba y bueno, hay un montón de detalles, ya les digo, pero sobre todo es eso, es el obispo de los pobres, así se le llamaba, porque es muy cercano, insisto, nada de verlo solo desde la perspectiva asistencialista, sino verlo desde la perspectiva del amor como tal, ¿ok? Bueno, va a morir en 1555, va a venir en 1555, muere un 9 de septiembre, ¿ok? Solo que
la fiesta de él se coloca el 10 de octubre. Ahí se coloca la fiesta el 10 de octubre. Entiendo yo, hasta donde yo sé, que es muy probablemente la fecha de la beatificación. Él va a ser canonizado, tenemos evidentemente la fecha de la canonización, en 1658 por el Papa Alejandro VII. Alejandro VII en esa ocasión, cuando canonizó a Santo Tomás de Villanueva, lo canonizó con otros dos españoles, solo españoles canonizó en esta ocasión. Bueno, ya les digo, era un buen profesor, era un buen escritor, sus sermones son conocidos. Yo recuerdo por ahí haber visto algunos de sus escritos, porque muy interesantes, o sea, sobre todo los temas que trataba. Hay un comentario de él al Cantar de los Cantares que vale la pena, se compara mucho con el comentario, bueno, con el libro de la oración, no el Tratado de la Oración, que es un comentario al Cantar de los Cantares de Orígenes. Ya les digo, nos hacen falta siempre obispos así, ¿no? Obispos de vocación, primero, que no anden buscando el cargo, sino que sean personas que de corazón quieran servir y estén en sus diócesis para servir, para ser modelo de los sacerdotes y los acompañen como padres, que era exactamente lo que él hacía. Y que tengan esa conciencia, ¿no?, de la necesidad de los más pobres. Bueno, vamos. Seguimos con Jonás, ¿no? Estamos leyendo. Recuerden que todavía hoy y mañana vamos a leer a Jonás, luego vamos a empezar a leer a Malaquías. Pero en fin, entonces Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre la ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Jonás, Jonás. No puedo decir Tomás, porque Tomás de Villanueva, que hablemos hablado de él, ¿no? Pero digo, Jonás, qué feo te portás. O sea, definitivamente. Nínive ocupaba 3 días para recorrerla y él predicó un día. Un día, y parece que sin mucho entusiasmo, ¿no? Y mañana nos vamos a dar cuenta cuál va a ser la reacción, ¿no? Pero es esta actitud de Jonás, ¿no? Imagínense, a mí me llama la atención todo el bien que puede hacer Dios a pesar de tener un mensajero indolente, comodote y que no cumple con todos los requisitos, que huye del Señor, que va lejos del Señor y que no hace exactamente lo que Dios le pide. Y aún así, Dios es capaz de hacer tanto bien. ¿Cuánto más no hará si nosotros somos personas disponibles para que Él haga con nosotros lo que Él quiera? El llamado a la conversión, hoy en día no es tan popular, ¿no? Nunca lo ha sido, pero seamos honestos que hoy en día es todavía peor. Es decir, esperan que la iglesia predique cosas lindas y que todo sea color de a saber qué. Iba a decir color de rosa, pero tal vez alguno se puede ofender. No, es decir, sencillamente no. El evangelio también incluye anuncio y denuncia. Si no hay la denuncia, entonces si no hay un llamado fuerte a la conversión, empezando porque nosotros tenemos que vivirla también, entonces de nada va a servir, oigan. Porque entonces, ¿qué? Vemos el ejemplo. Claro, esto es una lectura histórica, pero más bien una lectura espiritual. Nínive no se convirtió, Nínive va a seguir siendo una ciudad pagana, pero nos están diciendo que si incluso Nínive se puede convertir, entonces ¿cuánto más no debemos nosotros convertirnos? El Evangelio, uno de los evangelios más simpáticos, ¿no? De todos los evangelios. Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
las dos hermanas, que siempre queremos presentarlas como opuestas, como distintas. Marta, la más activa, la de la vida pastoral, y María, la de la vida contemplativa, la de estar en oración junto al Señor. ¿Y quién dice que tenemos que verlas como opuestas? Cuando la vida debe ser, como decían de los jesuitas, ¿no?, contemplativos en la acción. Cuando debemos ser personas a los pies del Señor, pero también dispuestos a trabajar, a hacer el bien, a pensar en Él, a servirle a Él concretamente. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, hay un asunto de prioridades. Hay un asunto de un llamado de atención sobre cada una de nuestras... Porque algunos de nosotros caemos rápidamente en un activismo, ¿no? Miren, lo digo, a veces padecemos de reunionitis aguda. Para todos nos reunimos. Hoy que hay reunión aquí, voy aquí, salgo allá y hago... ¿Y en qué momento oras? ¿En qué momento te quedas a los pies del Señor? Lo peor de Marta es que le quiere dar órdenes al Señor, ¿verdad? No te importa que me haya dejado sola con el quehacer. Dile que me ayude. Ya le está dando órdenes al Señor, ¿no? Y muchas veces los activistas terminamos siendo un poco así, ¿no? Que queremos que el Señor... Pila, Señor, si aquí la cosa es para hoy. Y queremos apurar al Señor. Y queremos que todo el mundo viva al ritmo nuestro y a la carrera y con 40,000 cosas que hacer. Y al final no hacemos nada, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y hay que tenerle cuidado en la iglesia. A los activistas hay que ponerles ahí un regulador de voltaje, ¿eh? O si no, ponerlos a dar vuelta en una turbina de alguna represa hidroeléctrica, ¿no?, para que den energía, pero de otra manera no sirve. O sea, tenemos que ser conscientes, este equilibrio es necesario, porque alguno dirá, pero es que dice el Señor que le escogió la mejor parte, pero no significa que sea la única parte. Cuidado con esto, porque también hay que servir. Alguien tenía que dar de comer, oigan, y entonces ¿cómo iban a hacer con el Señor Jesús ahí? Era el huésped y usted no lo atiende. Sí, pero hay que pensar en el huésped, no en cómo voy a quedar yo frente a los demás porque tengo este huésped. Y entonces ahí es donde la vida se equilibra. Les invito a hacer oración. Señor, mi vida no es vida auténtica, porque vivo deprisa, porque huyo del silencio, porque prefiero tener a ser. Pongo condiciones, porque sospecho de ti, Señor, porque aborrezco el riesgo de optar y renunciar. Así, Señor, nunca conoceré, por más que lo intente, ni el sabor de la paz, ni el precio de la alegría, ni el sentido de las lágrimas, ni el gusto de la vida, ni el encanto de la amistad, ni el valor del silencio, ni el milagro del amor. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu me ayude a crecer en serenidad y silencio, en contemplación y escucha, a tener valor para fiarme de ti, avanzando por el camino que me señalas y renunciando a todo lo que me aleje de ti, a entregarme sin condiciones, del todo y para siempre. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santo Tomás de Villanueva, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.